falso doctor. Un doctor que, bueno, no un doctor, un estafador, que lo que hacía era entraba permanentemente a las redes sociales y buscaba gente que estuviera necesitada de sangre o de algún medicamento. Ustedes saben que si uno busca, ¿no es cierto?, a alguien que pide, no sé, puede ser, estoy buscando sangre, RH negativo, lo que fuera, él inmediatamente los contactaba a estas personas necesitadas de medicamentos complicados, de tratamientos, de sangre, y les ofrecía, soy un doctor, les voy a ofrecer esto, pero tienen que depositarme para inmediatamente poder facilitarles sea el medicamento, sea la sangre o cualquier cosa que la familia desesperada, porque tienen un familiar enfermo, pues se estuviera requiriendo en ese momento. Lo cierto es que este falso doctor ya ha estafado a más de 100 personas a las que les pedía depositar el dinero en una cuenta. Una vez más, uno se pregunta, ¿pero cómo así que alguien puede depositar dinero en una cuenta oficial de alguien que está bancarizado ese dinero? No fue tan difícil o fue tan sencillo poderlo capturar previamente. Bueno, en este momento ya ha sido capturado, así que vamos a ver no solamente cómo operaba, sino cómo le hacía tanto daño a familias que ya estaban sufriendo porque tenían algún familiar muy mal. Vamos a ver la nota de Nidia Caja. Completos. José Quintiliano Saucedo García. Él es el doctor maldito, José Quintiliano Saucedo, que se aprovechó de nosotros, que nos sacó 1.100. El doctor Gutiérrez, el falso médico que me estafó. Este es mi número personal, yo soy el doctor Gutiérrez. En varias regiones del país, un hombre que se hacía llamar el doctor Gutiérrez se aprovechó del dolor y la desesperación de personas enfermas, de madres con hijos en estado grave, de padres dispuestos a dar lo que sea con tal de que sus hijos se salven, inventándose un cargo en cada hospital, jugando con los sentimientos de sus víctimas. Yo soy el doctor Gutiérrez, jefe del área de pediatría de aquí del Hospital del Niño de San Borja, ¿ya? Todo esto lo necesitamos con suma urgencia. Ahorita el Hospital Rebagliati no contamos con esto. Dígale que el doctor Gutiérrez ya se comunicó con ellos. Ya le digo, no contar que mi hijo se salve, ya le digo. Y todavía le digo al doctor llorando, ¿cómo está mi hijo? Sí está así, pero para que se salve necesita las plaquetas, sí me dice. Me llamó diciendo que mi niña necesitaba válvula, que estaba entrando en sala de cirugía. Automáticamente es que vamos a ceder a eso porque estamos preocupados con nuestra familia que está enferma. Bajo la modalidad de falso médico se comunicaba con su posible víctima. La forma de pago era a través de los aplicativos Yape o Plin. Por más de 13 años, el falso doctor Gutiérrez estafó así a casi 150 personas para robarles su dinero. El falso doctor Gutiérrez era como un fantasma que rondaba en los pasillos de los hospitales de Lima, Arequipa, Piura, Lambayeque, La Libertad y otras ciudades, buscando personas que sufrían por un ser amado enfermo. Este es lo que hice pago al doctor Gutiérrez, el falso doctor. Se abusó de nosotros cuando el momento desesperado, cuando mi hermana Jessica Silvano estaba mal de salud, vida y muerte. Ella es Olinda Silvano, su hermana se llamaba Jessica, una artista de la comunidad Shipibo-Conibo que batallaba contra un cáncer de útero. El estado de su hermana era muy delicado. Cuando temían lo peor, recibieron la llamada del falso doctor Gutiérrez, dándoles esperanzas que solo eran mentiras. Ya no podíamos hacer nada porque el dolor era tan fuerte, tan intenso, ya no podía aguantar. Necesitaba hacer exámenes en laboratorio, ¿no? De todo, y entonces ahí es lo que se presenta al doctor Gutiérrez. El supuesto doctor Gutiérrez les dijo que llamaba del área de laboratorio del Hospital Amazónico de Pucallpa y que debían hacer un pago por Yape o Plin para que puedan hacerle los exámenes médicos que su hermana necesitaba. El dinero que le depositaron al falso doctor Gutiérrez era el último que les quedaba. No dije lo único que tenía, le dije, no, es su vida de mi hermana, lo voy a hacer posible.
Y después yo le conté a mi sobrino o alguien que estaba a mi costado, ¿no? Falta esto. Ya, tenemos que hacerlo más días porque tenemos que salvar la vida de la tía. Yo deposité 2 veces he yapeado, ¿no? Y después de yapear, ya no contestó. Lamentablemente, su hermana falleció, dejándoles un tremendo dolor y una espina en el corazón de pensar que pudo salvarse. De que mi hermana estaba, no hablaba, pero salía lágrima en el ojo, porque yo le había criado a mi hermanita, ¿no? Era una artista, muralista. Mi hermana ha hecho muchos murales también acá en Lima, ¿no? Y pasó esta desgracia. Por eso yo no lo deseo a nadie que pase este momento tan difícil que te hagan eso. En Lima, Judith sufría dolores en el hígado producto de una fibrosis hepática. Fue internada en el hospital de Villa El Salvador. Como el falso doctor Gutiérrez supo de su caso, aún no se sabe. Lo cierto es que mientras Judith estaba grave, a su hermana este sujeto le pidió yapear 1.100 soles para plaquetas y sangre. Me dice, tienes que, ahorita, lo tenemos que poner esa sangre y las plaquetas, si de no tu hermana se te va a morir. Y por eso yo no tenía plata ya. Mi vecina me ha prestado. Le hemos yapeado a ese número de José Quintanillano Saucedo. Según él me dijo que era del laboratorio de Villa El Salvador, del hospital, pero no ha sido, era del estafador. Eran varias las denuncias en redes sociales contra el falso doctor Gutiérrez. La hermana de Judith reconoció de inmediato la voz del hombre que la había engañado. La paciente acá ingrese, automáticamente de la ambulancia tenemos que tener ya eso lo más pronto. Solamente hay 2 laboratorios que venden eso. Ya hay un laboratorio que yo me he comunicado, que es el laboratorio JIS. Laboratorio JIS. Ya, el laboratorio JIS me manifiesta que lo puede estar trayendo todo en un lapso de 10. ¿La misma voz que habló con ustedes? Sí, él es. Y ahí es donde yo me entero que era un estafador. El falso doctor inventó un nombre para su supuesto laboratorio, al que había que transferir el dinero para medicamentos e insumos. Tenía más de 500 líneas telefónicas para evitar que lo rastreen. El laboratorio llamado JS. Curiosamente, tenía todo lo que sus víctimas de estafa requerían para salvarle la vida a su familiar, que sufría en una cama de hospital. Judith falleció en medio de esos engaños, dejando a su pequeño hijo al cuidado de su hermana. Este es mi número personal, yo soy el doctor Gutiérrez, jefe del área de pediatría de aquí del Hospital del Niño de San Borja. ¿Ya? Todo esto lo necesitamos con suma urgencia. Ahorita el Hospital Rebagliati no contamos con esto. Dígale que el doctor Gutiérrez ya se comunicó con ellos. El apodado Doctor del Mal también buscó a sus víctimas en Arequipa. A este desalmado sujeto no le importó las lágrimas de la joven Magali Machaca, quien llegó desde Tacna hacia Arequipa en búsqueda de atención médica para su pequeño de tan solo 7 años, víctima de cáncer. A ella la estafó con cerca de 700 soles. Mientras Magali esperaba información sobre el estado de salud de su niño, recibió la llamada de un supuesto cirujano del IREN Sur de Arequipa, que afirmaba que ya habían operado a su hijo. Me llama un supuesto doctor, me dice, tu hijito ahorita está mal, necesitan sí, eso me dice, ¿no? Plaquetas. Entonces, como mi hijito tiene leucemia, siempre usa plaquetas. Y como está en UCI también, yo desesperada, pues no, ya me dice, urgente, necesita, su hijito se puso mal. Entonces me dio los nombres exactos de mi hijo, bien detallados. Así, advirtiéndole que la vida de su hijo dependía de la sangre y plaquetas, Magali, por supuesto, hizo la transferencia de 700 soles vía Yape. Ya le digo, no, contar que mi hijo se salve, ya le digo. Y todavía le digo al doctor llorando, ¿cómo está mi hijo? Sí, está así, pero para que se salve necesita las plaquetas, así me dice.
Mientras, en Chiclayo, el falso doctor se aprovechaba de Ángela. Unos días antes, un bus de transporte público había atropellado a la hija de 16 años de esta madre. Su hija estaba internada en UCI en el Hospital Regional de Lambayeque. A la madre, el falso médico le dijo que no había medicinas ni insumos en el hospital. A ella no le pareció extraño por la seguridad con la que el sujeto hablaba y los detalles específicos que sabía del caso. Me llamó diciendo que mi niña necesitaba válvulas, que estaba entrando en sala de cirugía, que necesitaba válvulas, plaquetas, otras medicinas más, y que me dijo que me iba a dar otro número para una clínica que se hace análisis. Los casi 500 soles que le depositó al falso médico los consiguió con mucho esfuerzo, confiando en que así ayudaría a su hija. Han pasado 2 meses y su pequeña aún está internada y requiere ser trasladada a Lima, pues necesita especialistas que reconstruyan los daños que tiene en el cuerpo. Y que nos hagan esto, nos llaman un estafador y que nos digan estas palabras que a veces uno con la mente que estamos pensando en nuestros enfermos, no, automáticamente es que vamos a ceder a eso porque estamos preocupados por nuestra familia que está enferma. José Quintiliano Saucedo García. ¿Qué puedes decir de las 150 denuncias que se te han encontrado? Son denuncias que están en proceso todavía. ¿Y desde cuándo vienes teniendo esos procesos? Hay denuncias que están archivadas por falta de pruebas. Él va a revisar, tranquilo. Encontró diferentes nombres y no lo encuentro. Una caserina abastecida con 5 cartuchos. La División de Estafas de la DIRINCRI detuvo en una vivienda de San Juan de Miraflores a José Quintiliano Saucedo, acusado de ser el doctor Gutiérrez, un inhumano que logró amasar más de 108.000 soles, estafando a personas que sufrían por sus familiares graves. Me revivió y recordar eso y volver a pensar que estaba mi hermana llorando, quejando en el hospital, ¿no? Con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Más dolor nos causa. Imagínense ustedes, ha estafado a más de 150 familias que estaban desesperadas. Entonces, como se explicaba en el reportaje, utilizaba cuentas bancarizadas, todo, la plata, se la mandaban a un yape, a una cuenta. Y esto debería ser mucho más fácil para la policía de estafas poder identificar a los criminales, a los delincuentes, a los estafadores, a los extorsionadores que utilizan cuentas de banco.